Puede pasar, como nos pasó la clase pasada, que por ahí haya cosas que por ahí no lleguemos a dar en la clase. Siempre que yo pueda adelantarles con algún video, lo haremos. Si no, como me pasó, que por ejemplo en esta semana fue imposible, lo volvemos a retomar en la clase siguiente. Lo digo porque puede pasar con lo que demos hoy, que por ahí como venimos con material de la semana anterior, no entre todo. Eh, pero bueno, sepan que si hay algo que no llegamos a dar en la clase o que puntualmente digamos, bueno, esto no lo damos porque no tenemos tiempo, tampoco lo vamos a incluir en el parcial. Después para el final sí entra todo, pero bueno, para el parcial puede ser que algo después vayamos especificando. Hasta el momento entra todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Toda la clase 1, toda la clase 2. Bien. Vamos a arrancar con este tema del desarrollo afectivo desde una perspectiva psicoanalítica. El texto que ustedes tienen, en realidad es 3 ensayos, no es el esquema de psicoanálisis. El esquema de psicoanálisis lo tienen como lectura complementaria, pero para que ustedes se den una idea digamos, de ese desarrollo afectivo desde este esquema del psicoanálisis, cómo está dado, qué cosas, qué conceptos están incluidos. Vamos a hacer como un breve repaso de algunos conceptos. Algunos lo tienen, otros, o sea, tienen material para verlo, otros está como lectura complementaria, a lo cual ahora les voy a indicar cuáles no entraría exclusivamente en el parcial. Bien. Bueno, sabemos que ustedes esto lo vieron en psicología general, van a ver algunos conceptos que son como fundamentales o pilares de lo que es la teoría psicoanalítica, que van a configurar esa idea, esa teoría de cómo funciona el aparato psíquico en los sujetos. Nosotros lo tomamos para poder comprender cómo ese aparato psíquico, ese vínculo afectivo social se va configurando, lo anímico, lo afectivo se va configurando, y para ello vamos a tomar ciertos conceptos, como el de pulsión y el concepto de desarrollo psicosexual. Esos dos conceptos son los que ustedes tienen en el material obligatorio. Pero en el material de lectura complementaria, ustedes van a tener la conformación del aparato psíquico. ¿Por qué no está obligatorio? Lo mismo que les decía hace un rato, en lo que era el tema anterior, de que hubieron algunos textos que sacamos o que pusimos como lectura complementaria para poder eh, disminuir un poco la cantidad de textos en esta cursada virtual, ¿sí? Y teniendo en cuenta de que ustedes tienen aprobada psicología general, o en el caso de que la hayan dejado cursar sin la aprobación del final, la tienen vista de la cursada, o sea, la tienen ya realizada la cursada o regularizada, el aparato psíquico vamos a hacer un repaso nada más para que entiendan desde qué mirada, digamos, estamos focalizados en el desarrollo psicosexual, pero no es que vamos a abocarnos a eso, vamos a irnos después directamente a eso. Pulsión sí, ¿por qué? Porque obviamente no podemos entender ese desarrollo psicosexual, esa sexualidad infantil, si no entendemos que la pulsión es lo que va a estar circulando, ¿no?, en ese desarrollo libidinal. Va a estar como protagonista en algún punto en ese desarrollo libidinal. Bien, bueno, obviamente esto tenía que ver con el texto, yo un poco lo que hice fue utilizar un material que ya habíamos hecho cuando estaba esquema de psicoanálisis, pero de todas maneras sirve para entender los conceptos. Bueno, ustedes tienen el texto de pulsión, ustedes tienen una ficha de cátedra, en realidad no tienen el texto de Freud. Sabemos que Freud empieza a escribir a fines del 1800, y en los primeros años del 1900 hasta 1936 que él fallece, escribe diferentes textos que algunos fueron modificándose a lo largo de sus producciones. O sea, algunos
algunos conceptos se fueron modificando, algunos textos fueron como complejizándose a partir de su práctica y su investigación. El concepto de pulsión es un concepto que aparece en 1905 en ese texto de 3 ensayos que ustedes tienen. Y en ese texto ella empieza a hablar de ese concepto, de esa energía, lo nombra como trieb, y ese concepto fue creado un poco para explicar qué era lo que movilizaba el aparato psíquico, qué era lo que hacía que el sujeto se relacione con otros, se vincule, pero además que haga cosas en sí, digamos, ¿no? ¿Qué era lo que hacía que, que el sujeto todos los días a la mañana se levantara e hiciera algo, ¿no? Había una energía, algo que lo movilizaba y que lo vinculaba con diferentes objetos de la realidad. Pero ese concepto de pulsión que empieza a conformarse en 1905 no termina de constituirse, de completarse hasta 1914, que escribe Pulsiones y Destinos de Pulsión, que es el texto del cual ustedes tienen una ficha de cátedra hecha en relación a ese texto. Entonces ustedes en realidad tienen como el resumen de Pulsiones y Destinos de Pulsión. Y que tres conceptos fundamentales o tres sí, conceptos y tres aspectos de esa pulsión vamos a focalizar. Esto lo planteo para el estudio, ¿no? Para que ustedes cuando tengan que ir a leer y a estudiar se focalicen en esto. Básicamente las clases vienen a ser justamente una manera de que ustedes puedan saber hacia dónde apuntar en el texto, ¿sí? Vamos a ver cuál es el concepto de pulsión, cuáles son los elementos que constituyen a una pulsión y qué destinos de pulsión existen, ¿sí? O existen o plantea Freud. Esos tres, digamos, puntos del texto son los que a mí me interesa que ustedes tengan en cuenta. Después, obviamente, en realidad esos tres resumen todo la ficha de cátedra, ¿no? No es que tampoco le estamos poniendo algo demasiado resumido de todo ese texto. En realidad, generalmente, en lo general, estos tres puntos son los que vamos a ver. Este concepto. Bueno, a ver. Cuando él empieza a hablar de pulsión, que les dije que empezaba a introducir este término en tres ensayos, en tres ensayos lo que aparece es un poco hablar de esta energía, de esta pulsión, ella le había puesto este nombre, y él empieza a decir que esta pulsión puede tener un objeto y puede tener una meta. Estos dos elementos, que lo vamos a ver más adelante, son los que él empieza como a tratar de ver y de investigar, a ver cuál es la normalidad respecto a la meta de la pulsión, al objeto de la pulsión. Pero también lo que empieza a comprender a lo largo de todas sus producciones y que completa con este texto de 1914, es que la pulsión en sí misma es una fuerza constante. Entonces, él dice que para explicar y para ponerle un concepto a esa pulsión, él dirá que es un concepto justamente, o sea, es como redundante, para poner un concepto a un concepto, pero para poder definir, mejor dicho, a ese término, él dice, es un concepto, o sea, es algo teórico, no lo vamos a encontrar en algún lugar del cerebro, es una construcción teórica, que ese concepto se encuentra en un lugar entre lo psíquico y lo somático, por eso habla de lo fronterizo, ¿sí? Entre lo psíquico y lo somático, y que para el aparato psíquico se constituye como una exigencia de trabajo. Entonces, la pulsión para el aparato psíquico, para los sujetos, es una exigencia de trabajo. Y yo les puse además el concepto del diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis para que ustedes puedan tener como un concepto más aparte del que plantea
plantea Freud en el sexo, que es el que tienen en amarillo, que es un proceso dinámico consistente en un empuje, una fuerza constante que hace tender al organismo hacia un fin, ¿no? Ese fin podemos saber que va a ser la satisfacción. Ahora bien, ¿cómo llega ese concepto de pulsión? Él empieza tratando de explicar cómo es la naturaleza de los estímulos, o sea, a ver cómo actúan los estímulos. Entonces los divide a los estímulos. Vamos a ver en Freud que muchas veces, o sea, ustedes lo habrán visto también en psicología general, muchas veces utiliza lo fisiológico, la medicina, para poder explicar estos conceptos psicológicos, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque él tiene conocimientos de medicina, porque era médico, era neurólogo, pero además porque justamente tenía que introducir sus conceptos en una sociedad médica, en una sociedad que digamos, no aprobaba esta mirada que él tenía, entonces tenía que tratar de explicar con las palabras de, digamos, los médicos esto que él estaba armando, construyendo desde su teoría. Entonces él dirá, a ver, en el sujeto, o sea, o en el organismo, hay dos tipos de estímulos. Tenemos los estímulos externos y los estímulos internos. El mecanismo de un estímulo externo, primero y principal, viene del exterior. Eso lo constituye con una diferencia. Viene del exterior y hace impresión como una fuerza de choque sobre un receptor perceptivo, ¿sí? Piensen en esto en un reflejo. Si nosotros pinchamos un dedo con algo punzante, posiblemente, o sea, la respuesta que vamos a tener es de automáticamente retirar la mano. ¿Por qué? Porque se puso en juego en esa situación que un receptor perceptivo, digamos, recibió la impresión del estímulo, mandó la orden al cerebro y el cerebro rápidamente, o sea, mandó la señal, mejor dicho, y el cerebro rápidamente mandó la orden automáticamente de retirar la mano. Y esto se da en segundos, pero, digamos, este sistema de impresión de los estímulos, de fuerza de choque, de impresión sobre el receptor y de respuesta en relación a eso, es lo que caracteriza a la mayoría de los estímulos, o a todos los estímulos externos. ¿Cuál es la respuesta que en general se obtiene dependiendo cuál es el estímulo? El ataque o la huida, ¿sí? O sea, o atacamos o lo retiramos, nos vamos. Entonces, este es un mecanismo, o sea, el mecanismo que opera en los estímulos externos. Entonces él dice, pero ¿qué pasa con los estímulos internos? Los estímulos que vienen de interior del cuerpo, los propioceptivos, los anestésicos. No vienen de afuera, vienen del interior. Si yo tengo hambre, ¿qué pasa? Entonces él dice, bueno, a ver, en los estímulos internos lo que sucede es que hay un estímulo que en realidad surge en alguna parte del cuerpo, digamos, el cerebro capta esa señal, manda una información, pero la información no es ni el ataque ni la huida. ¿Por qué? Porque no puedo salirme de mi propio cuerpo para poder alejarme de ese estímulo. Entonces no genera una impresión o una fuerza de choque como era el estímulo externo, sino que el estímulo interno es una fuerza constante. Constantemente, tenemos hambre, empieza con un pequeño dolorcito en el estómago y a poquito, eso se está volviendo cada vez un dolor más fuerte, la verdad que ya empieza a hacer ruido el estómago y empezamos a sentir el malestar, un dolor de cabeza. El dolor, digamos, en general, el dolor por una afección interna tiene esta misma característica. Entonces, esa fuerza constante obliga al sujeto, o sea, obviamente esto inconscientemente, pero obliga a tener que, digamos, hacer algo con esto, ¿sí? Cuando digo obliga, y lo digo inconscientemente porque obliga parece ser como algo malo, pero digo, nos pone en situación de tener que hacer algo. ¿Qué hacemos? Tenemos que modificar esa fuente de estímulos. Tenemos que hacer algo para que no siga generando ese estímulo displacentero. Entonces,
la manera que tenemos de hacer algo es transformando esa situación. Si tengo hambre, como, transformo la situación, ese estímulo deja porque ya el estómago está lleno, no tengo la sensación de vacío que tenía en el estómago, entonces ya no está generando ningún tipo de estímulo. Obviamente que el mecanismo del hambre es mucho más complejo, pero lo voy a hacer más sencillo porque no nos interesa eso en función de la pulsión. Entonces, ese modelo, esa forma de explicar el estímulo interno, le sirve a Freud para comprender la pulsión. Él dice, en el aparato psíquico hay una fuerza constante, hay algo que genera constantemente una exigencia, un malestar, algo que yo tengo que hacer algo para que eso se cancele, para que eso se transforme, se cambie y pueda sentir que ya no siento ese malestar. Entonces le sirve esa forma de entender a los estímulos internos para explicar cómo funciona la pulsión. La pulsión también es una fuerza constante, genera en el aparato psíquico una impresión, genera una molestia, genera una tensión y obliga al aparato psíquico a hacer algo con eso. ¿Cómo lo va a resolver? Bueno, lo resuelve con objetos para que puedan satisfacer esa pulsión, ¿sí? Transforma de esa manera la fuente, por así decirlo, de la pulsión. Ahora vamos a ver los elementos. Entonces, si yo les pido un concepto de pulsión, pueden poner ese ejemplo que empieza él diciendo de los estímulos internos, pero recuerden que eso es para explicar el estímulo interno, pero no solamente explica, a ver, que no solamente con eso explica la pulsión, sino que hay que explicar que la pulsión toma ese mismo mecanismo, podemos hacer un paralelismo en la pulsión, pero para Freud la pulsión va a ser ese concepto que está, es un concepto teórico principalmente, y que está entre lo psíquico y lo somático. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, cuando yo me acuerde cómo armo las cosas y... Bien, ¿cuáles son los elementos de la pulsión? En 1914 logra armar estos 4 elementos de forma, digamos, integral y definirlos, pero en 1905 solamente teníamos el objeto y la meta, y luego, bueno, comprende esto de la fuente, y en 1914 termina de cerrar con el esfuerzo, que además el esfuerzo es como lo más característico de la pulsión, es lo último que él puede definir, pero es lo principal en la pulsión, es una fuerza constante. Por eso hay frases de Freud, que a veces nosotros lo tomamos para que ustedes lo entiendan, esto que dice, bueno, es un fragmento de actividad o es una exigencia de trabajo para lo psíquico. Todas estas son frases que ha dicho Freud, no las inventamos nosotros, pero ha dicho Freud, y que tienen que ver con esta cuestión de energía que implica para los sujetos una acción, un esfuerzo. Por eso también, a ver, si bien es lo que nos impulsa a hacer cosas, a obtener cosas, también cuando en un trabajo analítico los sujetos comienzan a generar cambios en el aparato psíquico, se vuelve para el aparato psíquico también un momento de mucha tensión y de mucho trabajo, ¿no? Porque hay que empezar a justamente ir hacia esas pulsiones, hacia esos deseos y trabajar sobre ellos. Entonces, estamos como movilizando internamente un montón de energía que hay que acomodar de quizás otra manera. Entonces, todo eso para el aparato psíquico es muchísimo esfuerzo. Yo siempre digo, y esto es muy personal, pero digo que ya sea un trabajo psicoanalítico, pero me parece que en casi todo lo que es el trabajo terapéutico de psicología, hay que tener muchísima, a ver, muchísimo trabajo, y yo siempre digo que es para valientes, lo digo así, pero ¿por qué? Porque demanda mucho, hay que poner mucho esfuerzo, y no todo el mundo lo sostiene y lo puede hacer, porque bueno,
justamente lo que nos molesta, lo que nos genera mucho esfuerzo, nosotros en general los sujetos tendemos a no querer hacerlo, ¿no? Buscamos aquello que genera más bien placer y que no tenga que generar tanta tensión ni tanto cambio. Esto, Freud lo decía, bueno, el inconsciente no quiere cambiar, aun cuando esté sufriendo. Entonces, esto es algo que es importante tener en cuenta porque, a ver, la pulsión es actividad, es tensión, ¿no? No quiere decir que eso sea sufrimiento, pero bueno, en algunos casos genera malestar. Bien, vamos al objeto. ¿Qué es el objeto de la pulsión? Bueno, él va a decir, es de donde parte la atracción sexual. Este concepto me parece así muy de libro, porque es así, tal cual como él lo dice, lo que está diciendo es que el objeto de la pulsión me tiene primero que generar algún tipo de atracción. Cuando digo atracción sexual, no está queriendo decir exclusivamente que está hablando de un sujeto que me generó una atracción sexual genital, ¿no? Estamos hablando de algo que me genera algún tipo de deseo, ¿sí? No todos los objetos van a ser adecuados para ciertas pulsiones. Cuando hablamos de pulsión, de energía, estamos hablando, vuelvo a decir, de ese deseo, de ese interés, podemos decirlo con otras palabras, ¿no? No son las que usó Freud, pero que ustedes estén hoy acá estudiando esto, escuchando esto, tiene que haber algo de pulsión puesta en esta materia, o capaz no está puesta en la materia en sí, pero está puesta en la carrera y en aprobar y en lograr algún título o en autosuperarse. Algo están, con este objeto de estudio, están satisfaciendo. Entonces, ese objeto tiene que atraerlos, ¿sí? Acá como atracción sexual suena, parece que estamos hablando de lo genital. Sí, es verdad, en parte sí, pero no es exclusivamente de eso. Por otro lado, eso es lo más variable de la pulsión. A ver, el objeto tiene que ser variable, el objeto es contingente. ¿Eso qué quiere decir? Que va a cambiar a lo largo del desarrollo del sujeto. Va a cambiar, no es lo mismo el objeto de la pulsión cuando somos niños que cuando somos adolescentes o cuando somos adultos. Pero además, aún en la misma etapa evolutiva, vamos a encontrar que los objetos de pulsión van a ir cambiando. Hoy me interesa algo, lo conseguí, bueno, mañana va a ser otra cosa. Y así voy cambiando aquello con lo cual voy a tratar de satisfacer esa pulsión. Un objeto puede ser quien satisfaga múltiples pulsiones, perdón, o múltiples objetos, una pulsión. O sea, esto no quiere decir que para una pulsión hay un objeto determinado, sino que más bien muchas veces un mismo objeto, en ese mismo objeto, muchas pulsiones, muchos, bueno, así por ahí si le digo la palabra intereses les va a sonar más fácil comprender, pero es un poco de esto. Cuando uno dice tengo interés, algún interés en esto, es que le estoy poniendo algún tipo de energía por algún motivo, porque algo de eso me interesa conseguir. Entonces, ahí hay pulsión puesta. Eh, si, no, si uno no tiene interés por nada, no tiene satisfacción por nada, posiblemente haya alguna dificultad para poder depositar en objetos la pulsión. Habrá que ver cuál es la situación en ese momento del desarrollo. Pero también puede pasar que múltiples objetos en la misma pulsión esté en múltiples cosas, digamos, depositadas. Una aclaración que acá no está. Cuando hablamos de objeto de la pulsión, yo les dije recién, bueno, el estudio, aprobar una materia, puede ser un objeto, puede ser un auto, una casa, una familia, una pareja, puede ser independizarse. El objeto de la pulsión puede ser algo concreto o algo abstracto. Puede ser un objeto en sí mismo o puede ser un sujeto, ¿sí? Eh, Cuando él habla de objeto, lo que trata es de separar justamente de sujeto, ubicarlo solamente cuando está hablando del yo, del sí mismo, y objeto a todo aquello que está por fuera. No porque sea un objeto, porque esté cosificando a las personas, sino porque para diferenciar con el yo, con el sujeto, con la subjetividad, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente, si nosotros estamos vinculándonos, relacionándonos con
con otros, con sujetos, va a ser ese sujeto objeto de mi pulsión, ¿sí? ¿Qué relación tiene esto con lo que veníamos diciendo del desarrollo? A ver, piensen un bebé recién nacido con sus progenitores. Allí se empieza a instaurar estas pulsiones, se empiezan a, digamos, a apuntalar sobre las necesidades básicas, fisiológicas de este sujeto, porque bueno, lo que yo les decía en clases pasadas, sujeto también es aquel que ha sido depositario de la pulsión de otro, ¿no? Ese bebé es un sujeto, obviamente todavía no se considera a sí mismo como un sujeto, pero es un sujeto en tanto y en cuanto pueda ser objeto de pulsión de un progenitor, ¿no? Ya sea de forma, o sea, un progenitor que haya gestado a ese sujeto o de alguien que haya adoptado, lo que fuera. O sea, o que haya sido por algún tipo digamos, de gestación por vientre rodante, lo que fuera. Digo, no es solamente que hay, bueno, porque lo tuve en mi panza, es objeto de, de pulsión, no, a ver, tiene que ver con un deseo. Entonces, cuando uno dice, si puede ser deseado por alguien, está empezando a ser subjetivado. Bien, entonces, cuando yo les hablaba y les decía, sí, Te hago una pregunta que surge acá que tiene que ver justamente con esto, así no se pierde tanto. para. Eh, Para, Luz dice, porque yo lo tenía con el auricular y me olvidé de ponérmelo. Dale, ahora te escucho. perfecto, perfecto, perfecto. ¿Me escuchaste igual, no? Lo que te dije, sí. No, porque recién me lo puse. Decime. No, que te decía que justo hay una pregunta que tiene que ver con pulsión, así después no se pierde. Bueno, Luz preguntaba un ejemplo de objeto externo e interno. bien. A ver. El objeto eh, externo es, en realidad, Que el ahí ya lo objeto dijiste, siempre. ¿no? Anteriormente Sí, justo lo a dijiste. ver, el objeto externo es siempre, o sea, siempre el objeto externo. Puede pasar, y ahora eso era lo que iba a aclarar, puede pasar que el propio sujeto, o sea, yo me tome como objeto y que deposite en mí, como que es lo que sucede en esas primeras fases, ¿no? Muy egocéntricas, muy narcisísticas, deposite en mí, digamos, esta cualidad de ser el objeto de la pulsión. Entonces, vamos a ver en el desarrollo de la sexualidad infantil que se vuelve autoerótico. ¿Por qué? Porque el objeto pasa a ser en mi propio cuerpo, pero el objeto siempre es externo. O sea, el sujeto es lo que podríamos decir como interno. Aun cuando yo tenga, y esto era lo que iba a aclarar, aun cuando yo lo que tengo en realidad son representaciones de ese objeto. ¿Sí? La representación, ¿qué quiere decir? Es la idea que yo me armo de ese objeto. Entonces, esa representación varía también, como el objeto, por eso es variable y cambia. Y yo hoy tengo una representación del objeto y mañana tengo otra, y capaz que no está satisfaciendo mañana esa representación del objeto mi pulsión. Entonces, ya no puedo con ese objeto, lo tengo que cambiar. Cuando hablo de representaciones de objeto, vuelvo a decir, el objeto puede ser cualquier cosa que ustedes consideren. Ahora, culturalmente, socialmente, hay objetos que no son considerados lo normal. Entonces él dice, bueno, las desviaciones respecto al objeto pueden ser la pedofilia, él decía, bueno, la atracción hacia animales, eh, él ahí hace una aclaración en tres ensayos, que ustedes no tienen esa parte, pero lo claro para que entiendan. Y él hace una aclaración ahí que, si bien culturalmente uno dice, bueno, la digamos, norma es la atracción sexual heterosexual, él en 1925 dice, yo no puedo afirmar que la pulsión tenga anticipadamente ya una elección
heterosexual por sobre la elección homosexual. O sea, como que está prefijado y es la elección, digamos, heterosexual la considera normal. Entonces ahí hace una aclaración para decir, bueno, no puedo decir que la atracción hacia un objeto, sujeto del mismo sexo biológico esté mal y sea normal. Entonces, estas aclaraciones, digo, y estas cuestiones, hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con lo, dice él, cuando se está muy lejano de lo considerado normal, lo normal en la época de Freud era la reproducción, vamos a ver con otros textos que eso tiene que ver con una construcción social también respecto a cómo consideraban la sexualidad, ¿no? Era esta mirada moderna de la sexualidad. Pero bueno, él plantea esto. Entonces, cuando el objeto siempre va a ser externo, hay un momento en la sexualidad infantil que el objeto se vuelve autoerótico, o sea, se vuelve en el propio yo, y podríamos decir que está como objeto y sujeto en el mismo, eh, lugar. Pero si no, a ver, yo puedo considerar otro si el otro es un sujeto, pero en realidad es objeto, porque es externo, es objeto de mi libido, objeto de amor. O puede ser objeto de mi erección. No sabemos que después vamos a ver que. En este sentido. Acá justo Ludmila pregunta algo, pero me parece que hay una confusión. Y después, bueno, A ver, Rocío aclara algo, interpreta a la compañera, pero bueno, no sé. a ver, Ahí vamos. para ver si O puedo sea ver el que chat. una parte propia del cuerpo que funciona como objeto sigue siendo algo externo, no algo interno, dice. ¿Sería algo externo pero propio? Eso sería el autoerótico de lo que habla Freud. Ahí es donde digo que puede haber una confusión. De parte de A ver. Si vos esta parte del cuerpo la utilizás para tu satisfacción, está siendo un medio para conseguir un fin, ¿no? Entonces es un objeto. Obviamente, no es que vos estás pensando que no es tuyo, ¿no? No es que vos estás diciendo, bueno, sé, el bebé, bueno, el bebé, obviamente todo esto es inconsciente, pero digo, en, en, en cualquier situación, por ejemplo, que un sujeto utilice la masturbación para el propio placer, ¿no? Obviamente. Está creyendo que esa parte del cuerpo, los genitales, no son parte de su propio cuerpo, no, pero lo está utilizando como objeto para lograr el placer, ¿sí? Como un medio, como una posibilidad a partir de esa acción de lograr la satisfacción, ¿sí? Eh, porque además no es que, a ver, digo la masturbación porque además está en el texto que hay 3 momentos masturbatorios porque es una manera de llegar a esa satisfacción de la pulsión a partir de la utilización del cuerpo como objeto. Entonces, en ese sentido, ahora, no es que creen que esa parte del cuerpo no es de ellos, en este sentido. Como tampoco se cree que cuando uno se relaciona con otros, a ver, bueno, hay personas y personas, pero digo, esto no es que yo creo que el otro es un objeto y que puedo hacer lo que quiera con él, como la creencia popular de los objetos, que yo, obviamente digo, hay personas y personas, hay algunos que sí lo creen, pero que yo tengo un poder sobre el otro. No, pero sí es una posibilidad, o sea, a partir de ese contacto con el otro que puedo acceder al placer, entonces lo estoy usando, no lo tomen tan literal, ¿no? Esto de usar, pero es una manera de poder lograr el placer. Claro. Ahí Luz dice que trae la parte del texto que dice que el objeto, Freud dice, no es necesariamente externo, pero me parece que ahí se refiere, decime vos, ¿no? Que ahí se refiere justamente a la primera etapa, que es autoerótica, Claro, la pulsión, y se refiere al propio cuerpo, ¿no? claro. Y además, Por ejemplo, el se chupeteo. refiere no solo al propio cuerpo, sino a esto que les dije recién, que no es poca cosa y que quizás no está tan bien aclarado, de que nosotros tenemos representaciones del objeto. Y esa representación del objeto no es el objeto en sí real, es lo que nosotros construimos en relación a ese objeto, que obviamente nos vamos a vincular y va a tener que tener un correlato con la realidad,
Pero cuando yo me relaciono con una persona, a ver, vamos al ejemplo de la etapa en la que estamos. Un bebé o un niño, porque en realidad el bebé está todavía en puro ello, entonces todavía no tiene esta distinción de objeto, sujeto, como va a tener a partir de constituir su yo. Un niño, niña de 4 años, que está en la etapa fálica, 4 o 5 años, en la fase fálica, perdón, en la fase fálica, que empieza a ensayar, por así decirlo, esto de nuevamente depositar esa libido en objetos externos, ¿no? En objetos padre-madre. ¿Deposita en el objeto real o deposita en la representación que tiene de ese objeto? Lo que significa para ese niño, para esa niña, el papá o la mamá, o la persona X que esté en ese momento ocupando ese lugar. Entonces, esto es lo que, o piénsenlo en un adulto, ustedes realmente, cuando depositan afecto en alguien, ¿depositan en esa persona real o en lo que nosotros nos armamos de representación de eso? ¿Qué nos representa para nosotros? Bueno, sí, es alguien súper simpática o simpático, me cae bien, me hace bien, digo si es una pareja, ¿no? La verdad que, no sé, cuando la veo, digamos, muy adolescente lo que voy a decir, pero bueno, no sé, ay, me duele la panza. No sé, armamos un montón de representaciones. Algunos dirán, no, pasa que tiene el carácter parecido a mi papá, y ahí diríamos, bueno, qué complejo de Edipo, diría Freud, ¿no? Pero digo, es la representación, chicos, de lo que nosotros armamos a partir de esa interacción con el objeto. Entonces, en esto también él dice, bueno, no es necesariamente externo, porque, a ver, puede ser que esté en el propio cuerpo, por un lado, puede ser que nosotros estemos relacionándonos con la representación de ese objeto, ¿sí? ¿Por qué hay personas, y esto me voy a meter en un terreno medio complicado porque es mucho más complejo, pero digo, hay personas que sienten la atracción, digamos, y deseo hacia personas y no hay en la realidad mucho sustento para entender por qué? Y bueno, ahí hay un objeto interno que se conforma, o sea, una representación de ese objeto que está en la realidad, pero que uno se está vinculando y capaz que en la realidad no se está sosteniendo mucho. Digo, yo esto me pasa con algunos o unas pacientes un poco más grandes, que ya están como en relaciones vinculares, digamos, con otras personas, en que por ahí, bueno, en cierto momento se ve como esa distancia entre la representación que tienen con el objeto internamente y, o sea, y el objeto en sí mismo, por lo mismo relato. Entonces, bueno, en este sentido es que él plantea esto, de que no siempre, no necesariamente tiene que ser externo, pero sí, a ver, para que no se confunda, hay una distancia, ¿sí? Tiene que haber como una distancia entre ese sujeto y ese objeto para que se pueda dar esta pulsión. Una distancia, digo yo, como separada, ¿no? Aun cuando sea mi propio cuerpo, aun cuando yo tenga internamente la representación, yo me manejo como si fuera, eh, digamos, un objeto, no como si fuera el concepto en sí de sujeto. Bien, ¿alguna pregunta más de esas? No. No, Bien. ahí justo le había quedado más claro el tema con los ejemplos, así que no, Bien. preguntas no. Igual esto si genera más dudas, ya saben, con los diferentes, digamos, canales de comunicación lo pueden ir preguntando. Bien, paren que esto se me quedó un poquito trabado. Ahí está. Vamos a la meta. Bueno, ya les dije como 20.000 veces cuál era la meta de la pulsión, la satisfacción. O sea, la pulsión va a buscar la satisfacción. Cuando hablo de satisfacción, uno siempre asocia, porque en realidad, cuando él escribe esto, todavía no se había dado cuenta de que la pulsión y el aparato psíquico no se rige solamente por el principio del placer, pero
no siempre que una pulsión se cancele, que una pulsión, digamos, se logre apaciguar, significa que uno la vivencie como placentera, ¿sí? En el displacer también hay pulsiones que se están satisfaciendo. Entonces él habla ahí de pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Esto creo que brevemente está en el texto, que es una clasificación de las pulsiones que él hace a partir del texto de Más allá del principio de placer de 1920. Y que del texto ese, de Más allá del principio de placer, nosotros tomamos el apartado del juego del Fordá para poder explicar el juego desde esa mirada de Freud. Pero bueno, siempre va a buscar esto, cancelarse, satisfacerse, por así decirlo. Encontrar ese objeto que cancele esa tensión que está generando la pulsión, está pujando, ¿dónde la puedo ir a cancelar? La fuente, bueno, justamente el concepto dice que es la pulsión es fronteriza entre lo psíquico y lo somático. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente la fuente de la pulsión no está tan claro, es un proceso que en realidad aparece internamente en una parte del cuerpo, él no especifica en qué parte, pero él dice que va a representarse, digamos, en la vida psíquica como pulsión, ¿no? Entiende que esa energía no puede ser solamente psíquica, ¿no? Tiene que estar generada en alguna parte del cuerpo, pero que nosotros a nivel psíquico, a nivel mental, lo podemos pensar a esa energía como pulsión. Le podemos poner ese término. Yo acá les puse como un poco tiene que ver algo de lo genético, lo hereditario, del cerebro, del corazón, o sea, como que no está claro, pero hay algo orgánico que sí se pone en juego para que esto se pueda dar a nivel psíquico y se entienda que es una pulsión, que es una fuerza que me está pidiendo satisfacer. Y por último, este componente tan importante que es el esfuerzo y que es lo que genera, digamos, la movilidad de esa pulsión, lo que genera que vaya hacia ese objeto. Para lo psíquico es una exigencia de trabajo. Esto de exigencia de trabajo es un esfuerzo, realmente es un esfuerzo. Tener que... Ustedes ahora están haciendo un esfuerzo. Quizás cuando uno tiene que depositar en cosas que cuestan más, uno nota más el esfuerzo. No es lo mismo, bueno, a ver, si yo estoy depositando en un objeto que me da, digamos, como retroalimentación, por así decirlo, utilizando un término que no utiliza Freud, pero me da placer, me da sensaciones, digamos, lindas, y bueno, no voy a ver el esfuerzo, pero sí está haciendo un esfuerzo para mí, mi aparato psíquico. Ahora, cuando tenemos que, no sé, tienen que estudiar y ustedes depositaron en el estudio la pulsión. Bueno, para algunos quizás les va a ser más fácil estudiar, otros va a ser un poco más difícil, depende de otros factores, pero digo, para el aparato psíquico siempre es un esfuerzo, ¿sí? Y bueno, y obviamente que el esfuerzo es la esencia, lo que yo les vengo diciendo, es la esencia de la pulsión. Bien, la pulsión va a tener diferentes destinos. ¿Qué son los destinos? A ver, yo les dije hace un rato, la meta de la pulsión es la satisfacción. A veces la meta está inhibida, ¿no? Dice el texto. ¿Qué significa que la meta esté inhibida? En realidad lo que sucede es que por algún motivo los objetos con los cuales estaba destinada esa pulsión a satisfacerse están de algún modo, digamos, imposibilitados de que se pueda cumplir con eso. Principalmente, y nosotros vamos a ver cuando veamos el desarrollo libidinal, uno de los digamos, factores que hacen que la meta a veces se inhiba es la ley del incesto, principalmente en los 5 o 6 años. Vamos a ver cómo dos de estos destinos de pulsión aparecen, yo les diría que casi todos aparecen, pero bueno, dos lo vamos a ver con fuerza, de que aparecen a partir de la instauración de esa ley del incesto, en donde
los objetos papá y mamá están prohibidos. Entonces ahí está inhibida la meta, está inhibida la satisfacción con esos objetos. Y está inhibida la posibilidad de que sea satisfactorio tener a esos objetos de amor. Entonces, cuando la pulsión no puede satisfacerse en esos objetos, no puede lograr la satisfacción, se dan diferentes destinos. Él dice, bueno, es un poco como una defensa contra las pulsiones, porque en realidad, a ver, contra la búsqueda original de la pulsión sería una defensa, ¿no? Lo que hace es, estos destinos permiten que puedan satisfacerse para que no se dé la pulsión de la otra forma, y la búsqueda de la satisfacción de la pulsión de la otra manera. Entonces, un poco genera un tipo de defensa ante esa situación. Entonces tenemos tres. La vuelta hacia la... tres, dije tres y vi cuatro. Tenemos cuatro. La vuelta hacia la propia persona, que lo que acá sucede es que la meta de la pulsión se va a mantener, o sea, se va a buscar algún tipo de, digamos, de satisfacción, entre comillas, pero lo que va a hacer es cambiar el objeto, ¿sí? Y se va a dirigir hacia el yo. Él pone acá el ejemplo del masoquismo, porque, a ver, sabemos que no solamente la pulsión es su componente de líbido, ¿no? De placer, sino también hay un componente agresivo en esta pulsión. Entonces él dice, cuando esta pulsión más de carácter sádico no se puede depositar afuera, se deposita en la propia persona. O sea, se utiliza al yo como objeto de satisfacción. Entonces, el placer que se obtenía con el dolor del otro, del objeto afuera, ahora se obtiene siendo, digamos, obteniendo un dolor en mi propia persona, ¿sí? Siendo objeto de sadismo de otro. Entonces estos cambios de la meta se va a mantener, no se va a cambiar, pero al cambiar, pareciera ser, bueno, al cambiar el objeto cambia la situación. Entonces engaña un poco al aparato psíquico para que se pueda seguir manteniendo esa pulsión. El trastorno hacia lo contrario es parecido, pero acá no va a cambiar el objeto, sino va a cambiar la meta. O sea, si la meta era activa, de agresión, va a volverse más bien pasiva, más bien desde un lugar más de masoquismo o digamos, el otro par de voyeurismo, exhibicionismo, dónde está el placer. O también en cuanto al contenido, en esta cuestión de el amor y el odio. Y esto nos va a servir para entender por ahí algunos cambios en los vínculos, por ejemplo, en la adolescencia. En la adolescencia, nosotros vemos como los sujetos, ese vínculo con los padres que estaba sostenido en un lugar libidinal, de amor, cambia hacia un trastorno hacia lo contrario, en donde hay enojo, odio, ataque, hacia esos mismos objetos y además muy parcializado, hacia esos mismos objetos que hace nada eran objetos de amor. Entonces empieza digamos, esta actitud más bien de confrontación, de rechazo, digamos, de menosprecio hacia los padres, como en una búsqueda de seguir satisfaciendo ese trastorno, esa pulsión, pero ahora desde otra manera. Por eso es que lo contrario al amor, o si yo le voy a decir lo contrario al amor, es el odio. En realidad, si lo vemos desde el psicoanálisis, amor y odio son dos caras de una misma moneda. El vínculo con ese objeto lo seguimos sosteniendo, cambiamos el modo, ¿sí? Si uno no quiere sostener un vínculo con el otro, es indiferente. Pero si yo sostengo un vínculo de enojo, de amor, de odio, estoy sosteniendo un vínculo de todas formas. Entonces, ahí igual estoy en ese objeto sosteniendo algo de la pulsión. Y estos últimos dos lo vamos a ver
que suceden principalmente cuando aparece la ley del incesto y se instaura el super yo, que es la sublimación, que es cuando, bueno, como no puede satisfacerse en ciertos objetos, la pulsión cambia de tenor, le diría. Ya deja de ser como algo sexual y pasa a ser como algo más bien no sexual, como algo sumamente valorado, como algo muy distante de lo sexual, pero representado en cuestiones culturales muy aceptadas, como por ejemplo el conocimiento, el estudio, las artes, eh, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo artístico pasa a ser objeto ahora, y entonces eso es la sublimación, ¿no? Cuando el objeto pasa a ser un objeto culturalmente aceptado, pero además el vínculo, la pulsión, pierde ese componente sexual, pierde ese componente, cuando digo sexual, eh, en este caso Freud estaba también posicionándolo desde la relación de vínculos con sujetos, ¿no? De decir, bueno, el vincularme con el otro y tener algún tipo de, de satisfacción en ese vínculo, ¿no? Entonces, si yo, a ver, voy a hacer un ejemplo un poco medio cliché. Se rompe un vínculo con alguna pareja, se rompe un vínculo porque fallece alguien. Esa libido que estaba depositada en ese vínculo puede ser sublimada hacia otras actividades socialmente aceptadas. No sé, me pongo a pintar, me pongo digamos, a estudiar algo, me dedico a la música, algo. O sea, no es que un poco que reemplace, pero sí es esa libido que al no poder satisfacerse porque el objeto originario no está, se tiene que canalizar por otro lado. Siempre la pulsión va a buscar la satisfacción porque si no es mucha tensión para el aparato psíquico y es insoportable. Eh, y por último, la represión. Que la represión, si bien es un destino de pulsión, es un mecanismo de defensa, para la teoría de Freud es fundamentalmente el pilar, digamos, el concepto fundacional del aparato psíquico, porque sin represión no hay forma de que haya un inconsciente, un preconsciente y una consciente. O sea, esa división de inconsciente-conciencia no existiría. Pero bueno, es el mecanismo por el cual se separa de la conciencia, principalmente la represión separa hasta del preconsciente, la representación que se tiene de la pulsión. Si yo tenía acá la representación del objeto, y acá dice representación de la pulsión, pero es la representación del objeto, y yo envolví con la pulsión esa representación, iban ligadas las dos ahí, pulsión, representación del objeto, divino. Pero yo hago esto, separo, y a la representación del objeto lo reprimo, lo olvido, entre comillas, lo saco, ni siquiera lo dejo como huella anémica, lo retiro de la posibilidad de obtener algún tipo de recuerdo de eso, la pulsión queda, digamos, lo que se suele decir como pulsión libre, buscando otro objeto. Va a buscar objetos que se parezcan a aquel que se reprimió. ¿Sí? Con mucho trabajo psicoanalítico, algunos objetos reprimidos se pueden volver preconscientes y poder recordarlos en algún momento y unirlos o no a la pulsión. Pero digamos que la represión tiene este mecanismo. ¿Qué reprimimos? Y reprimimos aquello que no toleramos, o sea, psíquicamente nuestro aparato psíquico no toleraría que puedan estar en el preconsciente, que elevan muchísimo la tensión del aparato psíquico. Entonces, bueno, obviamente que no reprimimos todo, reprimimos aquello que realmente para
para el aparato psíquico sea muy desestructurante, muy elevada la tensión, ¿sí? Hay cosas que, o sea, es totalmente inconsciente. Si bien lo hace yo, es inconsciente. Bueno, esto para terminar de plantear pulsión. Bien, esto es lo que me interesa. La clasificación de pulsiones en cuanto a decir pulsión de vida, pulsión de muerte, bueno, eso no. ¿Sí? A ver, no me interesa que entren tanto en ese detalle. ¿Alguna pregunta, David? Sí, hay alguna pregunta que alguna fui respondiendo, pero te traslado una pregunta que traen los chicos. Y chequeamos una cosita. Acá Gabriela preguntaba, ¿es lo que se conoce como interdicción, profe, esto del cambio de dirección? Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, y después Ludmila creo que preguntaba, sí, Ludmila preguntaba, ¿en la sublimación entra el periodo de latencia? Bueno, yo respondí que en el periodo de latencia entra la sublimación, ¿no? Que me parece que estaba bien lo que yo Claro, decía. sí, sí, sí. Sí, ahí es No hay como, más es preguntas, un ¿eh? destino de pulsión como por excelencia de esa etapa. Y es como muy Claro, característico de ese periodo la sublimación. tal Bien, cual. Y el ideal pedagógico y demás, ¿no? claro. Sí, el que se Periodo donde acerque empieza la más escuela. a cuestiones artísticas, a estudiar, o sea, o aprender, o deportes, o Nada, todo esto eh, es muy propio de esa etapa. tal cual. ¿Destino y meta son lo mismo? Pregunta ahora Héctor. No, la meta es la satisfacción. Ujú. ¿Sí? El destino es un poco, eh, a ver, explicar el mecanismo que va a estar operando en esa situación, ¿sí? Para lograr la meta de la pulsión. Porque en esa sublimación también la meta es la satisfacción, en todas estas formas. Bueno, excepto en la represión, que en realidad es un poco como, bueno, como no puedo hacer todo lo otro, lo reprimo y que la pulsión quede libre y busque otro objeto, a ver si se puede satisfacer. ¿Se entiende? Eso sería como en criollo lo que haría en la represión el aparato psíquico. Diría, bueno, ya no sé qué hacer, lo otro no me funcionó o no va a funcionar en esta situación. Separemos la pulsión, reprimamos y que busque uno nuevo, que busque un objeto nuevo, que vea cómo hace. Entonces, a ver si así se puede satisfacer. No, lo malo es que no nos alejamos tanto de aquello reprimido, pero bueno, es otro tema. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Se lo hago así en criollo para que se entienda, No, ¿no? está Después perfecto. los No, términos no hay ninguna más pregunta más. teóricos los da Freud. Para teórico lo tenemos a flor. Claro, ¿para qué yo voy a estar Sí, repitiendo lo que él dice? bastante. No, pero para que se entienda esto, ¿no? Así como de represión, bueno, ya está. O sea, esto lo saco y lo separo. Y lo Tal cual. mantengo alejado, porque además cada vez que por ahí va a haber situaciones en las cuales haya un fallido, un sueño, que Ujú. pueda llegar otra vez a la conciencia o al preconsciente, lo reprimido, sabemos que pone en juego resistencias porque si algo hay que tratar de hacer es que esté lo más distante posible la pulsión de la representación, Ujú. bien, de esa representación, no de cualquiera, obvio. Bueno, Tal cual. esto no voy a darlo, simplemente les voy a mostrar. Esto está en esquema de psicoanálisis. eh, Ustedes pueden hacer un repaso con ese texto, pueden hacer un repaso con psicología general. Esto son las cualidades psíquicas, que son las primera tópica, inconsciente, preconsciente, conciencia. Esto lo tienen que saber, no me voy a detener. Bueno, acá vuelvo a decir, me voy a adelantar para que me voy a ir así como súper rápido, eh, porque me quiero ir al siguiente. Porque esto es de psicología general. O sea, en otro momento nosotros dábamos esto y nos deteníamos más tiempo, pero la realidad es que segunda tópica, ellos, yo, super yo, lo van a tener que repasar. Si alguno tiene una duda y en el repaso no entienden, nos pueden consultar por preguntas. Lo que no voy a hacer, para que me voy a
ir como súper rápido. Nosotros podemos, después creo que tengo un cuadrito, les puedo dejar el cuadrito donde tienen todas estas características si quieren para seguir sumando a lo complementario. La realidad es que nosotros nos vamos a abocar a, pasa que era como un montón, chicos, para que tengan un poquito de paciencia, esto ya sabemos que todo esto va a estar editado para que los compañeros que van a mirar no estén todos confundidos. Bien, nosotros sí nos vamos a dedicar al desarrollo de la función sexual o desarrollo libidinal o desarrollo de la sexualidad. Estamos con poco tiempo. Lo que voy a hacer es presentar este tema y lo desarrollamos la semana que viene con detalles, ¿sí? Vamos a tener, yo la semana que viene además le voy a tratar de hacer como en una línea de tiempo para ubicarlo, lo tengo armado pero no está acá. Lo que vamos a tomar como texto es el de 3 ensayos para una teoría sexual, teoría ahí me faltó la tilde, discúlpenme, el ensayo 2, ¿sí? El ensayo 3, ustedes también lo tienen, que es metamorfosis de la pubertad, pero lo vamos a ver recién cuando veamos adolescencia, ¿sí? Después, o sea que nosotros en ese desarrollo de la sexualidad nos vamos a ver ahora sexualidad infantil, periodo de latencia. Después veremos pubertad o adolescencia. Después, el ensayo 1 no lo tienen. ¿Por qué? Porque es esta primera parte que hablaba sobre las desviaciones del objeto, de la meta, que era como todo el proceso al cual él fue llevando hasta llegar a decir que la sexualidad no empezaba en la adolescencia, que empezaba, sus brotes estaban en los primeros años de vida, ¿sí? en esta etapa infantil. Y que entonces teníamos que hablar de una sexualidad infantil. Y que los niños en esa sexualidad infantil se podían denominar como perversos polimorfos. Ustedes van a tener ese concepto. ¿Por qué él dice que son perversos polimorfos? Porque él nota que esas desviaciones, algunas desviaciones que en la vida adulta, digamos, aparecen como, bueno, algo anormal, algo que, digamos, parece ser que no es compatible con la sexualidad normal y moralmente aceptada, el niño lo hace. Entonces él dice, ¿por qué lo hace? Nosotros ya sabemos, porque ustedes ya vieron la segunda tópica en psicología general, que el niño es perverso polimorfo porque todavía en su desarrollo no tiene constituido el super yo. Entonces todavía está en conformación, ese super yo está atravesando una etapa en donde hay un ello y un yo, pero que todavía no está instalado en su aparato psíquico el super yo como si lo va a estar después de los 7 años más o menos. Entonces ahí ya aparece la sublimación, aparece otros mecanismos que permiten poder evitar los diques anímicos. Entonces, para que se entienda, 3 ensayos va a plantear eso, que la vida sexual no comienza solo con la pubertad, que es necesario diferenciar lo sexual de lo genital. Esto que yo les decía, lo genital es más propio de justamente la etapa de la adolescencia, pero en esta etapa estamos hablando de lo sexual como deseo, como satisfacción, y que no necesariamente tiene que ver con el coito y con la reproducción. Y que la vida sexual incluye ganancias de placer a partir de ciertas zonas erógenas que sabemos, ahora porque nosotros lo estuvimos explicando, que estas zonas erógenas en esta etapa van a ser el propio cuerpo del niño o niña, ¿sí? Va a tomarse, digamos, a su propio cuerpo como objeto de satisfacción de las pulsiones. Y esas zonas se van a constituir como zonas erógenas. Él dice, todo el cuerpo es una zona erógena, pero hay zonas erógenas privilegiadas en determinados momentos. Muchas tienen que ver con el desarrollo fisiológico, ¿sí? Entonces eso también hace que, digamos, ciertas zonas cobren más importancia que otras, pero es importante tener en cuenta estas 3. Y obviamente que esto es importante para que ustedes lo sepan, la división de ese desarrollo libidinal en 2 oleadas o etapas. Una etapa pregenital, que tiene que ver con la sexualidad infantil, y una etapa genital que tiene que ver con la pubertad.
Esa etapa pregenital que tiene que ver con la sexualidad infantil, y esto para que ustedes no se equivoquen, comprende a la fase oral, anal, fálica, solamente. Y luego hay un periodo de latencia en donde la sexualidad no está, a ver, Freud decía no está, no hay sexualidad tan a flor de piel, sabemos que está, pero está apaciguada, entonces no está teniendo los componentes que tenía la sexualidad infantil, hasta tanto llegue a la pubertad y se empieza a constituir el desarrollo de la sexualidad del adolescente y del adulto que Freud, hoy por hoy podemos decir que no es igual, pero que Freud lo unificaba. ¿Sí? Como adolescente, adulto, igual, todo lo mismo. O sea, ya ahí empezaba la sexualidad adulta. Etapa pregenital, fase oral, anal, fálica, lo vamos a ver la semana que viene. Digo estas tres cositas y ya voy cerrando. Van a tener características comunes. Cualquiera de estas tres van a tener estas características. Van a tener pulsiones que van a ser parciales. ¿Por qué son parciales? Porque las pulsiones, cada una va satisfaciéndose en una zona indistintamente de la otra que aparece. No hay una correlación, no están todas poniéndose en juego para lograr algo. Vamos a ver después en la puerta que sí. Pulsiones parciales, es autoerótica, lo dijimos, se satisface en el propio cuerpo, el objeto está en el yo, en el cuerpo, entonces el yo es una etapa muy narcisística, entonces el yo es en donde va a satisfacer en el cuerpo, ese es el objeto. Y cada una de esas partes del cuerpo se va a constituir como una zona erógena, ¿sí? Predominante. Vamos a ver que en cada fase va a haber una. Después, bueno, acá me voy a pasar muy rápido, voy a tratar de irme por acá para poder avanzar. Y después de esto, bueno, en la fase fálica aparece el complejo de Edipo. Yo esto voy a presentar el tema para que ustedes más o menos se vayan ubicando. Y luego el periodo de latencia, ¿sí? Que va a ser un periodo que va a dividir en dos la evolución sexual, pero que no es la sexualidad infantil. Le digo esto porque es un error de interpretación, de poner que, bueno, cuando pregunto, bueno, ¿cuál es la sexualidad infantil? O que la describa, y incluirme también el periodo de latencia, ¿no? El periodo de latencia tiene sus características y es muy importante, pero no es sexualidad infantil, ¿sí? Es el que divide, es el que tiene, además tiene sus características propias, digamos, es muy distinto a lo anterior, cambia totalmente un montón de cosas y como también va a ser diferente a lo que sigue. Bueno, chicos, ¿alguna duda rápidamente? Sé que están muy cansados y les súper agradezco que se hayan quedado hasta este momento, pero bueno, vamos a dejar acá y cualquier duda, obviamente más allá de las que puedan tener ahora, la pueden hacer en la semana. Todo esto vamos a retomarlo.